ayuntamientos de las capitales y Eudel, y que hemos denominado Euskadi Turismo Bono y Euskadi Bono Denda. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los aquí presentes, en representación de todas las instituciones, por su disposición y su trabajo en este proyecto conjunto y pionero, y que gracias a ellos haya podido llegar a buen puerto. Cuando desde el Departamento planteamos una estrategia unida, todas las instituciones se volcaron y gracias a ese esfuerzo compartido ha sido posible. Gracias a vuestro compromiso, contamos con la aportación económica de las Diputaciones de Álava y Vizcaya y los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, tanto en turismo como en comercio, y con la aportación de la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia en turismo. Gracias igualmente a los equipos técnicos que han realizado un enorme esfuerzo en estos momentos difíciles para cuadrar todos los detalles. Y gracias también a las cámaras de comercio que nos ayudarán en el proceso de gestión de estos bonos. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo nos hemos planteado una estrategia en dos tiempos: resistencia y reactivación. Una primera etapa de resistencia en la que el objetivo primordial es el sostenimiento de los empleos. Son fundamentales mecanismos como la ampliación de los ERTEs que ayer mismo aprobó el Gobierno de España, o como la prórroga del complemento al ERTE a personas trabajadoras con base de cotización igual o inferior a 20.000 euros anuales que acaba de ratificar la vicelehendakari con la Mesa del Diálogo Social. Son muy buenas noticias porque permitirán extender la red de seguridad como mínimo hasta febrero y darán una certidumbre a muchas empresas y trabajadores para enfrentar esta dura crisis. Y lo es más por haber sido fruto de un consenso con los agentes sociales, en un momento tan importante en el que resulta clave la colaboración y el esfuerzo conjunto. Desde el Gobierno vasco hemos aprobado además otras medidas como el programa de ayudas extraordinarias COVID-19, dotadas con 15 millones de euros para micro y pequeñas empresas, que están gestionándose en estos momentos por mi departamento, sumadas a las de la Lanbide de 13 millones, el 60% de las cuales se destina a los sectores del turismo, hostelería y comercio. A esto hay que añadir las ayudas habituales del departamento que hemos adoptado a las necesidades que pueden surgir durante la crisis del COVID. Por ejemplo, las ayudas a la dinamización del sector, modernización de establecimientos, emprendimiento, proyectos territoriales, Irigune, apoyos a las oficinas técnicas, etc. Y otro paso importante en esta resistencia son los bonos que presentamos hoy, tanto los orientados al comercio como el bono dirigido a turismo y hostelería, con la publicación de las órdenes el próximo día 5 de octubre, con efecto el día 6, donde se activan los plazos. Como decía, estos bonos son fruto de un acuerdo pionero y una estrategia común que buscan revitalizar los sectores más castigados por la crisis, así como contribuir a activar el consumo de las familias que también se han visto afectadas. Una fórmula para dinamizar la actividad del comercio, la restauración, la hostelería y el turismo, promoviendo su repercusión en el ámbito local y comarcal. Los bonos podrán ser adquiridos por las personas mayores de 18 años que residan en Euskadi o nos visiten desde otros lugares, en el caso de los bonos de turismo. Desde el día 6 de octubre, las empresas y establecimientos tendrán 3 semanas para adherirse, hasta el 27 de octubre. Y a partir del 28 de octubre se podrá hacer uso de dichos bonos en los establecimientos ya adheridos. No van a existir bonos físicos, sino que se solicitarán en el propio establecimiento o empresa donde se quieran usar y se tramitarán allí electrónicamente a través de la plataforma cuya gestión hemos encomendado a las cámaras de comercio de los 3 territorios y que estará activa a partir del día 6, como he dicho, para adherirse, no aún para adquirir los bonos, en las URL euskaditurismobono.eus y euskadibonodenda.eus. Hoy, por tanto, firmamos un acuerdo que activa la puesta en marcha de los bonos. A partir del día 6 podrán unirse las empresas y establecimientos que lo soliciten. Y a partir del 28 de octubre, la ciudadanía podrá acudir a estos establecimientos y utilizar los bonos. Los bonos se basan en el modelo de vale descuento, que en comercio consta de una única modalidad: descuentos de 10 euros para compras mínimas de 30. Se podrán adquirir hasta 4 bonos con descuento máximo de 40 euros en total y se dirigen a micro y pequeñas empresas del ámbito comercial. Para que se entienda, si quiero comprar un regalo a mi hijo, que cumple años en noviembre, puede ir a una juguetería el 28 de octubre, comprar un juguete de 35 euros, por ejemplo, y solicitar el bono descuento. El comerciante me pedirá el DNI para comprobar en la plataforma que no hago todos los descuentos, introducirá los datos y me aplicará ese descuento de 10 euros, por lo que solo tendré que pagar 25. Si la compra fuese de 60 euros o más, podría hacer uso de 2 bonos hasta agotar los 40 máximos de descuento.
En el caso del turismo y la hostelería contamos con 3 modalidades. Las modalidades 1 y 2 se dirigen a los establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de interés turístico y son descuentos de 5 o 10 euros para compras mínimas de 20 o 40 euros respectivamente. Y en la tercera modalidad el descuento será de 20 euros para gastos mínimos de 60 en los establecimientos de alojamiento. Se podrán adquirir hasta 2 bonos por establecimiento con un límite máximo de 40 euros de descuento total por persona. Esto quiere decir que si voy a un hotel que cuesta 60 euros por noche, podría descontarme 20 euros, pero si costara 120, podría descontar 40 y ahí agotaría todos mis descuentos. Este Euskadi Turismo Bono está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de Euskadi relacionadas con el turismo, la hostelería, como pueden ser establecimientos de alojamiento, guías turísticos, empresas turísticas de mediación y organización de servicios turísticos, establecimientos de restauración y hostelería, empresas de actividades deportivas en la naturaleza como el turismo activo y la aventura, empresas de transporte turístico, empresas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural, gastronómico y natural y centros recreativos. Con estos bonos conjuntos vamos a inyectar 8,7 millones de euros en el mercado, 5 millones en comercio y 3,7 en turismo, que movilizarán como mínimo 26 millones de euros en compras. De ellos, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo aporta 5,7 millones, 2 millones para turismo y 3,7 para comercio. Esta aportación del departamento supone un total de 620.000 bonos, 250.000 de descuento en turismo y hostelería y 370.000 en comercio, según el número de establecimientos de cada territorio. Y respecto a la aportación del resto de instituciones, cada una a continuación podrá dar detalles, pero como decía, hacen un total de 8,7 millones de euros, con 900.000, casi 1 millón de bonos. Ha sido un reto considerable por parte del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, ya que estamos hablando de unas partidas que no estaban contempladas en nuestro presupuesto y que suponen un 18% del presupuesto de las direcciones de turismo y comercio. Lo que ayer era necesario, hoy es imprescindible. Y es importante que las administraciones, todas juntas como hoy, demos respuestas eficaces. De ahí que hayamos contado con los representantes del sector para la confección de la estrategia, atendiendo a sus peticiones, necesidades y aportaciones. Termino ya. Queremos, además, que estos bonos sean una ayuda para incentivar el consumo de las familias que se han visto afectadas por la crisis. Podría parecer que descuentos de 5, 10 o 20 euros no es mucho, pero estamos poniendo en circulación casi 9 millones de euros para activar sectores muy castigados y apoyar el consumo de las familias, para poder comprar ropa, un regalo, ir a cenar, a tomar algo, una visita turística o ir a un hotel. Solo con el esfuerzo de todos podremos contribuir a paliar los efectos de esta pandemia reactivando el consumo. A estos bonos los vamos a acompañar de una campaña publicitaria para darles visibilidad y remitir a las plataformas donde se podrá obtener toda la información. Y antes de dar paso a Cristina González, vamos a mostrarles los spots de la campaña. Bueno, Cristina, te doy la palabra y los vemos a hacer. Veremos el vídeo después. Bueno, Egunon, buenos días. La verdad es que yo creo que lo vamos a decir todos, pero es un logro y ha resultado un esfuerzo poner de acuerdo a las instituciones, a todas las instituciones vascas, para sacar estos bonos tal y como nos pedía el sector, para tener más fuerza y no dividir esfuerzos institucionales. El objetivo con el que siempre hemos trabajado es dinamizar el consumo en el comercio local y también en nuestra hotelería y nuestra hostelería, y esto es lo que lo que pretendemos hacer con estos bonos. Como decía el consejero, también va a haber una campaña de publicidad para que la ciudadanía los conozca, y en Álava se van a poner en
circulación alrededor de 155.000 bonos, lo que supone un impacto económico de prácticamente 5 millones de euros en lo que es el comercio y el turismo. Esperemos que esto vaya a dinamizar en este periodo de tiempo entre la temporada alta de consumo y comercio, que es el verano, y otra temporada que es Navidades, para que en este periodo intermedio tanto los comercios como las empresas turísticas se beneficien de este consumo en local. Y nada más, muchas gracias. Sailburua, Eudeleko presidentea, diputatuak, zinegotziak, Euskal Ganberen ordezkaria, ona etorri zareten guztioi, bene-benetan, eskerrik asko eta egunon. Gaur, aurrera pausu garrantzitsua ematen ari gara. Osasun krisia dela eta merkataritza, turismoa eta ostalaritza sektoreak gogorki kolpatuak izan dira. Eta urratz garrantzitsu bat ematen ari gara ekimen honekin. Izan ere, sektore hauek euren eskaria, konsumoa, kolpatuta izan dituzte eta gaur baliabideekin gatoz. Baliabideekin gatoz, hain zuzen ere, sektore hauek euren produktu eta zerbitzuak modu erakargarriago batetan eurei bezeroei zuzendu ahal izateko programa honen bidez. Garrantzitsua da baita ere, gaurko urrats hau, prentsaurreko honetan bildu garen guztiok mezu bat islatu nahi dugulako, konfiantza mezu bat eman nahi dugulako, aurrera egiten jarraitu behar dugulako. Estos bonos son un instrumento al servicio de la reactivación económica. Esa es la apuesta que tenemos, actividad económica y empleo. En el caso de Vizcaya, la puesta en marcha de bonos de consumo, como todos saben, es una de las iniciativas recogidas en el Plan Urgente de Reactivación Económica del Territorio Vizcaya Aurrera. Hace unos días, hace unas semanas, se comunicaba la puesta en marcha de los bonos de cultura, en torno a 25.000 bonos con una inversión de 500.000 euros para incentivar el consumo de productos culturales en sus múltiples soportes. La inversión que la Diputación Foral de Vizcaya hace en Euskadi Bono Denda asciende a 800.000 euros y para Euskadi Turismo Bono 1.040.000 euros. En el caso de Vizcaya me gustaría subrayar algunas especificidades de los bonos, tanto para establecimientos de turismo y hostelería como para los establecimientos comerciales de Vizcaya asociados a la aportación de la Diputación. En la campaña Euskadi Bono Denda, además de las actividades comerciales referidas para toda la comunidad autónoma a la que ha hecho referencia el consejero, en el caso de Vizcaya podrán adherirse también los artesanos y artesanas incluidas en el registro de artesanía de Vizcaya y asimismo podrán beneficiarse de la aportación que al programa realiza la Diputación Foral de Vizcaya aquellos establecimientos de imagen personal, peluquerías o centros de estética acreditados con la norma Q profesional. En cuanto a los bonos turismo, para establecimientos de hostelería, restauración, alojamientos y actividades de interés turístico, en Vizcaya los bonos correspondientes a la aportación por parte de la Diputación tendrán un periodo más amplio para poder ser canjeados, extendiéndose hasta bien pasada la Semana Santa, hasta el 31 de mayo de 2021. Animamos, asimismo, a los establecimientos adheridos a la plataforma Reserva Bilbao Vizcaya, en la que se ofertan más de 300 actividades para fomentar el turismo interior, que se adhieran a este programa de bonos de turismo. Desde la Diputación Foral de Vizcaya hemos apostado por esta acción conjunta interinstitucional y coordinada, que representa un paso decidido y traslada un mensaje de confianza a la ciudadanía y al sector. En esta línea de apoyo y de forma coordinada con las instituciones también anunciamos que prevemos una segunda campaña de bonos en el territorio dirigido a los consumidores más adelante. Estoy segura que tanto los bonos conjuntos de apoyo al turismo y al comercio como el que se desarrollará específicamente en el territorio de Vizcaya más adelante van a ser un éxito.
Sabemos que hay empresas, hay miles de profesionales, hay autónomos que afrontan meses de gran incertidumbre económica y vamos a seguir escuchándolos, vamos a seguir estando cerca y coordinando medidas, tanto para paliar impactos a corto plazo, pero también para poner en marcha actividades que permiten afrontar el futuro con mejores garantías. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Egun on guztioi, sailburu jauna, kideok, lagunok. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldunditik 3 mezu nahi ditugu helarazi, behintzat ondo komunikatu, ezta. Aurrekarik gabeko krisi bat ari gara bizitzen, eta uste dugu momentu honetan gure balio hori, gure izaerari eutsi behar diegula. Eta horiek indartu. Azkenean, krisi guztietatik ere, herritarrek, erakundeek bat eginik horri helduta aterako gera zurazki indartsu gainera krisi honetatik. Hortaz, gaurko argazki hau, nik esango nuke oso argazki importantea dela. Azkenean hemen erakundeak gaude eta erakundeak gain gizarte eragile asko ere badago lan honen atzetik. Hortaz, gizarte antolatuaren eskutik gatoz baita ekimen berri honekin. Nik esango nuke gaina erakundeok rol aktibo bat jokatu beharra dugula. Lehenik eta behin, krisiari aurre egiteko, krisi honek utzi ditugun ondorioi ere aurre egiteko eta arintzeko, zailtasun egoeran dauden pertsonei, elkartei, enpresei nola ez ongizatea bermatuz, eta hemen ere, zezanik ez, merkataritza, ostalaritza, turismo sektorea oroar, jarduera ekonomikoarekin lotuta dagoena, nola ez krisi honek oso forte jodio, jipoi handia jaso du, eta nik uste momentu honetan ere gure gertutasuna ere adirazi behar dugula. Azken aldi honetan, 3K erabiltzen ditugu Gipuzkoan, eta horiekin nahiko nituzke bukatu, ezta. Eta dei egin herritarrei azkenean 3 hitzekin, labur bilduz 3 hitzekin zein den gure jarrera. Alde batetik, konfiantza. Konfiantza, krisi honi aurre egingo diogula eta aterako gehala nola ez denok bat eginda. Bigarrena, konsumoa. Konsumoa behar beharrezkoa da baita, nola ez bakoitzak bere eremuan, bere inguruko saltokietan, tabernetan, jatetxetan, konsumoa behar dugulako. Eta nola ez, ondatik ez gara aterako, bakoitzak ez balin badu bere konpromiso individuala eta kolektiboa horiek abian jartzen. Hortaz, konfiantza, konsumoa eta konpromisoa. 3K horiek behar ditugu ondo bermatu. Decía, por tanto, y termino con esto, en la Diputación Foral de Guipúzcoa llevamos conjugando 3 conceptos con 3 Cs, que son la confianza, el consumo y el compromiso individual y colectivo. Si las activamos de verdad, si vamos de la mano como hoy, administraciones y entidades sociales, económicas de la mano, estamos convencidos de que vamos a salir reforzados. Eskerrik asko. Egunon guztioi, muy buenos días a todas y a todos por acudir a esta cita. Comprar más por menos. Esta es la fórmula que hemos elegido para ayudar a los negocios que tanto hemos echado en falta durante el confinamiento. Negocios que nos necesitan más que nunca y que reclaman medidas como la que hoy presentamos, entre otras. El comercio, la hostelería y el turismo forman parte de nuestra vida. Hablamos de locales y de empresas que dinamizan nuestras calles, que evolucionan con nosotros y que además se adaptan, gracias a Dios, a nuestros gustos. La crisis sanitaria ha tenido un gran efecto negativo, tanto económico como social en Euskadi y, por supuesto, en mi ciudad, en Vitoria-Gasteiz. Y lo que toca ahora es ser realistas, sumar fuerzas, como lo estamos haciendo, y plantear soluciones. Toca adaptarse a la nueva situación y poner en marcha medidas como estas, con estos bonos, que sin duda van a ayudar mucho a nuestro tejido económico. Termino ya, pero antes me gustaría acabar haciendo un llamamiento a la ciudadanía
para que no dejen de aprovechar las ventajas de este programa que va a revitalizar los sectores más castigados de nuestro país. Muchas gracias. Egun on guztioi, lakidetzarako momentua da, eta proiektu honen espirituak hori azaltzen du. Oso kaltetuta dagoen sektoren bati konponbide bat emateko, erakundean bilduta daude. Hona hemen horixe. Turismo industrian ezin da inor baztertuta gelditu. Y de eso, de no dejar a nadie atrás, debemos de felicitarnos. Desde San Sebastián Turismo trabajamos día a día en el futuro del turismo que ya está aquí. Este proyecto ayudará a nuestra industria de forma directa a mantener puestos de trabajo, a crear empleo de calidad, a colaborar directamente en la recuperación de nuestra economía. Una economía en la que nuestro sector, el turismo, no olvidemos, tiene muchísimo peso. Diseñamos con las nuevas herramientas que la actualidad nos permite el guión del turismo de nuestra ciudad, San Sebastián, que ha sido, es y será el tractor de la industria turística de Euskadi. En este momento en el que el turismo de cercanía ha sido redescubierto, el norte, Euskadi, con San Sebastián como capital turística indiscutible, es ejemplo de gestión. Así que desde aquí os animo a todos, a los de aquí y a los de allí, a disfrutar con estos bonos de nuestro país. Somos privilegiados por convivir en un lugar donde tantos llegan de muy lejos para respirar nuestra esencia. Os esperamos en San Sebastián. Satos. Bueno, es que ricasco, discúlpame, no sé cómo te llamas, pero bueno, muchísimas gracias por facilitarnos tanto la labor a él y a todo el equipo de personas que nos acompañáis en el día de hoy. Egun on, guztioi, consejero, Gasteizeko alkatea eta Eudeleko presidentea, Bilboko ganberako eta Euskal ganberetako representantea, foru diputatuak, zinegotziok, no os puedo ver, pero bueno, sé que me estáis escoltando muy amablemente. Nire aldetik, Bilboko alkatearen eta Bilboko udalaren izenean, nire lehenengo hitzak izan behar dira derrigorrez, eskerrak emateko, eskerrik asko benetan guztioi, zuei guztioi, erakunde desberdinetatik, ekintza hau martxan jarri duzun guztioi, eta nola ez, Bilboko taldeari eskerrak ematea. Eta beste eskerrik asko oso berezia, bai merkataritza, turismo, gastronomia eta kultura sektoreetako Bilboko enpresak eta langileok. Decía en euskera en mi introducción, digamos que fundamentalmente yo quería dar las gracias a todas las instituciones que han hecho posible que en el día de hoy estemos aquí presentando estos bonos Euskadi y también a todos los comerciantes, empresas turísticas, hosteleros, agentes culturales de Bilbao y a todas las personas que están empleadas en estos sectores en la ciudad de Bilbao y con todo el cariño y el respeto luego extensible a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, a las capitales y a todo Euskadi, porque además yo soy un firme convencido de ello, ¿no? Seguramente, si hubiéramos ido solos, podríamos haber ido más rápido, pero yendo juntos creo que vamos a llegar más lejos. Y yo creo que la imagen que damos hoy, no solo a nivel institucional, sino de cara al sector y de cara a la ciudadanía, la imagen de unión es un elemento fundamental. Respecto a los bonos en particular, como seguramente sabéis, en el mes de mayo el Ayuntamiento de Bilbao aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales el Plan Bilbao Aurrera con una dotación económica de 15 millones de euros. Y de entre las 54 acciones, la de los bonos era una de las medidas más importantes que de los diferentes sectores implicados nos pedían y nos exigían. Pues bien, hoy ha llegado el día en el que podemos presentar los bonos interinstitucionales en los que el Ayuntamiento de Bilbao hace una aportación económica relevante. Adicionalmente y seguidamente al lanzamiento de los bonos interinstitucionales, el Ayuntamiento de Bilbao también lanzará unos bonos específicos de la ciudad de Bilbao que podremos dar mayor información en próximas fechas. Y como es algo que más allá del discurso político lo digo firmemente convencido y quienes me conocen lo saben, voy a lanzar un mensaje de puesta en valor de la decisión individual
del consumo local. La manera en la que consumimos determina las ciudades en las que vivimos. Y esto no es retórica política, esto es la realidad. La manera en la que yo, como ciudadano de Bilbao, consumo determina mi entorno. Y estos bonos, entre otras muchísimas cosas y muchas bondades, tienen el espíritu de reforzar y comprometer a la ciudadanía de nuestras ciudades, incluso a la gente que nos visite de fuera, en el consumo local. El tejido local nos necesita más que nunca, son momentos complejos, son momentos en los que necesitamos estar más juntos que nunca, pero como decían mis compañeros y compañeras, con confianza, con compromiso y con consumo local, estoy convencido de que vamos a salir adelante. Por mi parte, nada más, y daros las gracias muy sinceramente a todos y a todas. Eskerrik asko. Egunon guztioi, azkena izan da, nik uste dudan esan da dagoela, baina hala eta guztiz ere sailburua, Foru Aldundietako ordezkariak, hiriburuetako udalen ordezkariak, baita ere Euskal Gamarekatako ordezkaria eta gainontzekoi, egunon guztioi. Nire aldetik bakarrik esatea hiru ideia, ez? Alde batetik, hau gaur ematen dugun hemen irudia oso importantea da, funtsezkoa da. Elkarlanaren irudia da hau. Eta hori da zuzen ere gure gizarteak eskatzen diguna. Beraz, alde horretatik oso importantea da irudi hori. Beste alde batetik ere, udalen garrantzia. Hemen daude, alde batetik hiriburuetako ordezkariak, baina beste alde batetik eudelen bitartez udalerri guztiak daude ordezkatuak hemen. Eta beraz, udalok oso eragile garrantzitsua gara, ekonomi honetan, krisi honetatik ateratzeko alden neurrian. Eta nik esango nuke ere bai, eudelen bitartez errazten diegu nahi duten udalerri guztiei programa honetan parte hartzea, eta errazten diegu baita ere, batetik tokiko merkataritza, ostalaritza eta turismoaren parte hartzea, eta bestetik Euskal Herriko biztanlere guztien parte hartzea. Eta azkenik ere esan beharko nuke, oso importantea dela kontuan izatea hau bezalako programak, baina baita ere, eta Koldok esan duen bezala, oso importantea da ekintzak individualak. Eta dozein ekintzak laguntzen du gure merkataritza, gure ostalaritza eta baita ere gure turismoa suspertzera. Por lo tanto, simplemente desde Eudel lo que queremos poner de manifiesto es que esta es la imagen de unidad que nos exige el sector y nos exige la sociedad en una situación de crisis sanitaria y económica como la que vivimos. En segundo lugar, que los ayuntamientos jugamos un papel esencial en la recuperación social y económica de nuestro país. Y que aquí están representados los tres ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, de Bilbao y de Donostia como capitales de territorio, pero también a través de Eudel hoy estamos representados todos los municipios vascos. Y que a través de Eudel vamos a facilitar la participación en este programa de todos los municipios de Euskadi. Y con ello vamos a facilitar, por un lado, que todo el comercio local, la hostelería local y el turismo local puedan ser beneficiarios de este programa y, por otro lado, que todos los vecinos y vecinas vascas puedan también participar del mismo. Y, por último, pues indicar, como ya han manifestado mis compañeros, que es un programa importante para reactivar nuestra economía local, pero que todas las acciones individuales suman y que, además del compromiso que podamos manifestar como ciudadanos ante nuestro comercio durante esta campaña, ese compromiso debe ser también continuado y permanente en el futuro para que el comercio local, para que la hostelería local y para nuestro turismo puedan seguir vivos en nuestros municipios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Eskerrik asko. Y ahora sí, pasamos a ver la campaña. Ahora les mandarán los enlaces. Encantamos. Bueno, tenéis todos los materiales para descargar en la noticia directa, ¿vale? No se oye. Cosas de la tecnología. Si tienen alguna pregunta, algunas instrucciones o algún comentario.
Es eso, ahora les especificarán, como has dicho y ha comentado, hay diferencias entre los tipos de bonos, con lo cual ahora les pasaremos un calendario al equipo técnico para que tengan todos, pero bueno, en esa línea que hemos dicho, para llegar a este acuerdo tan importante y con ese compromiso, lo que ha habido es un respeto por parte del Gobierno vasco con la autonomía local y con las competencias de las diputaciones, y este acuerdo es gracias a esa flexibilidad y esas diferencias que, para adaptarse a cada uno de los territorios, hemos adoptado para conseguir este acuerdo que, como he dicho, es pionero y que es en beneficio de toda la ciudadanía. Y luego entiendo que los ciudadanos que quieran beneficiarse de estos bonos pueden encontrar los comercios que están participando en estas webs. En las páginas web, y tendrán también una cartelería para que todo el mundo tenga claro cuáles son los comercios que se han adherido y puedan disfrutar de esos bonos en esos establecimientos. Pues muy bien, muchas gracias a todos.